Sí, por favor. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús en Cristo fue hecha. Amén. Entonces, una vez más la puedo repetir, por favor, para que se nos quede bien grabado y mientras activo estos. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús en Cristo fue hecha. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Aquí hay una diferencia que tenemos que ver. Punto número 1, la ley fue dada, o sea, el verbo dar. Y el verbo venir, el verbo dar está con Moisés, y el verbo venir está ¿con quién? Con Cristo. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí una diferencia. Ya nomás termino de... Ya está. Aquí podemos ver una diferencia. La ley vino por medio de Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, Moisés entró como un intermediario, ¿no? Como un intermediario entre Dios que le da a Moisés la ley y Moisés se la da al pueblo de Dios, ¿sí? En esa función. No hubo un trato, una llegada directa, ¿sí? Pero aquí la gracia y la verdad vinieron. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad encarnada en Cristo Jesús. Él era la gracia y la verdad. Esa gracia y esa verdad era una persona y se llama Cristo Jesús. Aquí no es una cuestión externa como la ley, porque la ley era una cuestión externa, por eso vino por medio de Moisés y Moisés la dio. Pero la gracia y la verdad es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nosotros conocemos la gracia y conocemos la verdad. Por eso Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la verdad. O sea, Jesús no dijo, yo tengo verdad, o yo vengo a comunicarles verdad, o yo vengo a traerles la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Quieren saber qué es la verdad? Soy yo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso la verdad es eso. Por gracia somos salvos por medio de Cristo Jesús. Por Él. Él es la gracia para nosotros. Él es el don de Dios para nosotros. El don inmerecido. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, por favor. ¿Efesios 8? No. Sí. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Antiguo Testamento, pues. Es nuevo, nuevo. Capítulo 2. Sí. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el don para nosotros. Él es la gracia para nosotros. Por eso no somos salvos por acciones, somos salvos por la gracia. ¿Sí? Somos salvos por gracia de Dios. Hay una diferencia enorme entre la ley y la gracia. ¿Sí? La ley, para que tú pudieras
que la ira de Dios no viniera sobre tu vida, tú tenías que cumplir las cosas que estaban en la ley. Y tenías que esforzarte por hacerlas. ¿Sí? Pero ningún hombre podía cumplir la ley. Pues aquí hay una... Yo veo, si me permites, Sí. dos aceleraciones. Sí. Bueno, es una afirmación, porque por gracia sois salvos. Salvos. Y dice, por la fe. Sobre otras acciones. Aparte, porque tú dices, soy salvo por gracia. Ajá. Pero aquí dice también por la fe. Así es. Sí, porque la fe es como el tenedor que agarra lo de la cuchara para echarse a la boca el bocado, ¿no? Eso es la fe. Pero si seguimos leyendo, dice, y esto no de vosotros. No, claro, sí. Ni la fe, ni la gracia es de nosotros. No, aquí claramente lo dice, ¿no? Sí. Es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo del Señor. Es un regalo que Dios nos ha dado. No por obras. Está la diferencia con la ley. La ley era obras. Pablo dice en Gálatas, quien haga estas cosas, por la ley dice, haz estas cosas y vivirás por ellas. La gracia es diferente. Sí, porque hace mención, antes de Jesucristo estaba la ley, después de Jesucristo por gracia y por fe. Y por fe, así es. ¿Para qué fue establecida la ley? La ley fue establecida para que nosotros, como un, ¿cómo podríamos decirlo? Como un moderador hasta que viniera lo que es la gracia. ¿Sí? Por eso Pablo dice, vamos por favor a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 3:24. Sí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la ley? Nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor. El tutor de un niño que lo va llevando hasta cierta edad y de ahí el niño ya desecha el ayo y él continúa. Entonces, Pablo lo que está diciendo que la ley fue nuestro tutor mientras venía Cristo. Mientras llegaba Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. La ley me muestra a Cristo. La ley me muestra lo tremendo de mi pecado. Me hace ver lo real de mi pecado. Porque yo encuentro la ley y encuentro que no puedo obedecerla. Que es imposible para mí obedecer esa ley. Bueno, que es imposible para mí obedecer esa ley. Es total, entera y plenamente imposible. ¿Por qué? Porque la ley no solo la teníamos que cumplir externamente, sino internamente. Por eso cuando Cristo anda aquí, ¿verdad? Y le hablan sobre el adulterio, ¿qué dice Cristo? No solo adultera el que lo hace físicamente, con que ya haya codiciado en su corazón, ya adulteró. Entonces Jesús la llevó un paso más allá que ni los mismos fariseos la habían llevado. ¿Sí? La llevó a un punto interno. Porque mucha gente externamente decía, puedo cumplir la ley, como el caso del joven rico. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues, la verdad, no codicies, ayuda, le da los mandamientos. Y dice el joven rico, eureka, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así quieres ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces ven y sigue. ¿Qué le demostró ahí Jesús? Que no estaba cumpliendo la ley internamente, porque los 5 primeros mandamientos... Y además de que no lo puedes engañar. Él nos conoce también. Sí, pero Jesús no le dice mentiroso, fíjate, ojo, no le dice mentiroso, no has cumplido, no. Jesús le enseña que lo estaba cumpliendo externamente, pero internamente no lo estaba cumpliendo. ¿Por qué? Amarás a tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. En eso se resumen los primeros 5 mandamientos. El punto principal de eso es que el joven rico amaba igual o más las riquezas que a Dios. Y entonces no estaba cumpliendo el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Para él, su Dios eran las riquezas. Entonces Jesús le demostró ahí que no estaba cumpliendo los mandamientos realmente internamente. Externamente quizá lo pudieran cumplir. Por eso Nicodemo también, cuando se acerca a Jesús, y Jesús le tiene que decir: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque la ley, si pudiéramos cumplirla, dice Pablo, nos justificaría. Pero la ley, encuentro que no puedo obedecer la ley. ¿A causa de qué? De mi pecado. Porque el mandamiento que era para vida, me resultó a mí para muerte, dice Pablo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, porque dice Pablo, aquel mandamiento que dice no codiciarás, produjo en mí toda codicia. Como dicen por ahí, prohíbe algo y más lo van a querer hacer, porque es causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces dice, esa ley que era buena, a mí me resultó para mal, por causa, no por la ley, porque la ley es buena, sino por causa de qué, de mi naturaleza pecaminosa, del pecado que mora en mí. Entonces, esa es la parte por la cual nadie puede justificarse delante de Dios por medio de la ley, por medio de las obras de la ley. Nadie, absolutamente nadie. Por eso todos estamos condenados, por eso todos pecamos delante de Dios, porque habrá gente muy moral allá afuera, pero por dentro le ha fallado a Dios. Entonces, ha quebrantado la ley. Y para quedar fuera del sistema de salvación, como alguien dice, bueno, es que yo me porto bien, soy buena persona y todo, no necesitas hacer 1000 pecados, con un solo pecado. Con eso solo basta para que Dios te deseche. Caso de Adán, ¿cuántas veces pecaron Adán y Eva? Una vez. Y por ese pecado fueron desechados. Moisés, ¿cuántas veces se rebeló contra Dios? Solo una, cuando golpeó la roca y Dios le había dicho que le hablara, no que la golpeara. Y Dios le dije, por cuanto yo te dije que le hablaras y tú golpeaste la roca, no entrarás a la tierra prometida. Dios mostrándonos que no hace falta que hagas muchos pecados, con uno solo. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Veamos el caso de Ananías y Zafira. Son un pecado. ¿No? En Hechos, ¿no? Cuando dice que vieron a Bernabé que vendió sus casas, que vendió su casa y la dio a los discípulos para que la repartieran a los pobres, lo que habían rejuntado. Y eso fue de mucho gozo para los hermanos y empezaron a llevarse mucho con Bernabé y a tratarlo bien y todo, ¿verdad? Bernabé no buscaba eso, obviamente. Entonces, Ananías y Zafira ven eso y dicen, oye, si nosotros hacemos lo mismo. Entonces agarran y ofrecen también su casa. Dicen, vamos a vender nuestra casa y también la vamos a dar. Ok, bueno, nadie los presionó para hacer eso. Ellos solitos y fueron. Venden la casa, pero cuando ven el dinero que obtuvieron por la casa, dicen, ay, como que es mucho. Pues, ¿sabes qué? Vamos a quitar una parte y vamos a dar la otra a los discípulos, ¿no? Entonces van y ofrecen ante Pedro lo que traían, ¿no? Y entonces dice que Pedro, el Espíritu Santo, le dijo, ¿en esto vendiste la casa? Sí. Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. En este momento, fíjate atrás, los que están atrás de ti, sí, son los que te van a recoger y te van a ir a enterrar porque en este momento vas a morir. Bye. Una sola mentira. Dios nos muestra a través de la Escritura y nos deja ejemplos para entender que no necesitamos cometer muchos pecados. Con uno solo. La desobediencia de David cuando se fue a contar al ejército en Romanos, ¿no? En Romanos, sí. Pero yo no es Romanos, es Crónicas. En Crónicas, exactamente, en Crónicas. Yo no me da cuenta, pero bueno, a ver, Dios te mandó a contar y voy y no. Dice, Satanás le envió y lo mandó a contar a Jesús. Y Dios no se dirigió a él, sino habló con uno de los que llamaban en aquel tiempo, profetas. Profeta. Ve y dile a David quién le dijo que fuera. Sí. Pecado aquí dijo que digas. Y ahí cuando tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Andarte con los enemigos? Una pestilencia. O caer en mis manos, pero también caer en manos de Dios. Lo leí, estaba sí. No era fácil. Era matar a gran parte de la población, ¿no?
Sí, no, o sea, por eso digo, hay quien dice, bueno, al final Dios tiene misericordia y David eligió bien, pero el caer en las manos de Dios, no, tampoco no es cosa, no es fácil. Hizo misericordia, dice, ya, Sí. detente, ya, o sea, a ver al que dijo el ángel, detente de tanta mortandad, ¿no? Así es. Pero entonces Dios nos deja claro que no necesitamos cometer muchos pecados, con uno solo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, andad con temor y temblor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Con Dios no podemos jugar. Entonces, querer ser salvo por medio de acciones, de obras, no se puede. Y no es agradable delante de Dios porque no te puedes salvar a ti mismo. ¿Sí? Entonces la ley, dice Pablo, fue solo nuestro tutor mientras venía Cristo. Dios puso la ley para nivelar al hombre mientras venía Cristo, mientras venía la promesa, ¿verdad? Pero una vez llegada la promesa, una vez que Cristo ya está aquí, yo tengo que desechar al ayo, porque ahora debo de seguir lo nuevo, lo que está hoy en día, que es Cristo. Ya no puedo poner mi esperanza en la ley. Quien pone en su esperanza la ley está poniéndolo en una cama de clavos que al final termina en fuego. Porque va a encontrar que no puede agradar a Dios por medio de la ley. Por medio de la ley, ningún ser humano se justificará ante Dios, dice Pablo. Ninguno. Porque seríamos mentirosos. En la primera carta de Juan, dice Juan, ¿verdad? Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Yo cuando digo que estoy cumpliendo toda la ley, estoy diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que no tenemos esa capacidad de cumplir la ley. No la tenemos. No tenemos esa capacidad. Por lo tanto, la ley fue puesta para ver nuestra necesidad enorme de un Salvador, de alguien que viniera a salvarnos. Todos los santos del Antiguo Testamento encontraron eso, que para ellos era imposible guardar la ley y por lo tanto entendieron que necesitaban un Salvador y que ese Salvador era el Mesías prometido. Por eso David, Moisés y todos y Abraham pusieron su esperanza en una fe futura, en el Mesías que había de venir. Esa era la fe que los salvó, esa fe que miraba hacia el futuro y veía a ese Mesías que vendría por ellos. Nuestra fe es una fe que mira al pasado. ¿Por qué? Mira la obra de la cruz por Cristo Jesús. Ahí donde hace casi 2000 años Cristo fue muerto por mi pecado. Por mi pecado. Y ahora debo entender esa parte. Si yo realmente he tenido un encuentro personal con Jesucristo y Cristo ha entrado en mi vida, ya no puedo caer de esa gracia, porque he muerto, dice Pablo, juntamente con Cristo. Y si he muerto, dice Pablo, la ley ya no tiene absolutamente ningún poder sobre ti. Y Pablo pone el ejemplo en Romanos, que lo vamos a ver más adelante, el caso del matrimonio. Dice, mientras el varón vive, la mujer tiene que estar sujeta. Pero una vez muerto el varón, la mujer puede casarse con quien quiera, porque está libre. La ley ha terminado en ese momento. ¿Sí? La ley en cuanto a cuestión civil hoy en día, ¿hasta dónde te puede perseguir? ¿Hasta el panteón? ¿Y te puede sacar de ahí y meterte a la cárcel? Ya no, ahí acabó todo. La ley ya no puede condenarte. Entonces, si yo entiendo que Cristo Jesús murió por mí y que a la vez yo fui trasladado, como si fuera, ubíquense así, como si yo hubiera ido al pasado y hubiera muerto ahí juntamente con Cristo. Por lo tanto, la ley, ¿qué pasa? Ya no tiene efecto sobre mí. Por lo tanto, la salvación es eterna. No se puede perder. Porque yo ya morí para la ley. Lo único que me puede condenar es la ley. Y ya morí para la ley, porque Cristo murió en mi lugar. Él ocupó mi lugar. Y si yo entiendo que Él ocupó mi lugar, es como si yo hubiera muerto ahí. Y por lo tanto, la ley ya no puede condenarme.
Por eso aquí Pablo dice, fue nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, hasta que Cristo vino. Y en ese momento que la ley, ¿qué pasó a ser? La ley pasó a ser un instrumento para la gente no convertida. ¿Para qué? Para la gente no convertida. ¿Sí? Un instrumento. Por eso es que nosotros tenemos que predicar acerca de la ley. A las personas que no han sido salvadas, yo tengo que mostrarles eso, que la ley, que es buena, que es perfecta, pero que por eso mismo, como es perfecta, me está condenando a causa de mi pecado, y delante de Dios me está trayendo juicio, y que ese juicio está bien, tarde o temprano va a llegar a mi vida, y no hay forma en que lo pueda quitar, no hay forma en que me pueda escabullir del juicio de Dios. Cuando Dios decida ejecutarlo en mi vida, no va a haber nada que lo pueda impedir. Tú ya estás condenado, solo estás esperando el momento en que Dios emita el juicio y se acabó. Dios ya ha decretado y ha dicho, eres condenado, solo falta la sentencia. Maldito al lago de fuego y azufre. En ese traslado yo tengo la opción de salvación. ¿Cuál es esa opción? Cristo, que sufrió mi condenación. Eres condenado, pero Cristo viene y ocupa mi lugar en la cruz del Calvario, y Él llevó la condenación sobre mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús cargó en la cruz del Calvario la maldición de la ley. Entonces Él fue maldito, Él fue condenado por nosotros. Entonces esa condenación que ya me iba a llevar al lago de fuego y azufre, ahora me traslada ahora Cristo Jesús al reino de los cielos. Yo estaba condenado, perdido, sin opción de salvación, como cuando un homicida va y todas las pruebas en su contra y todo, y dice, estoy condenado, pero de repente llega alguien y le dice, pero yo puedo salvarte. Eso es lo que tenemos que predicar. Yo no puedo predicar el evangelio diciéndole a alguien, Cristo puede ayudarte en tu vida. Cristo, ese problema que tienes en tu matrimonio, Cristo lo va a solucionar, solo ven a Él. No le estoy haciendo entender la magnitud de lo que está sucediendo en su vida espiritual. El problema no es el matrimonio, el problema no es la economía, el problema no es la enfermedad. Hay un problema más grave y se llama la ira eterna de Dios. Isaías describe que el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Dios lo aviva con su soplo. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte. El lago de fuego y azufre revela la ira eterna de Dios contra el pecado. Y ese es mi problema. Soy un pecador. Y lo único que me puede salvar es la gracia, es Cristo Jesús. Porque la ley me condena a causa de mi pecado. La ley que es buena me está condenando porque yo soy un pecador. Y lo único que me puede librar es la gracia de Cristo Jesús. Es lo único. No hay otra manera de hacerlo. Vamos por favor a Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Romanos 7. Ajá, Romanos, versículo 7, del 7 al 14. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, no me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno,
vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar este pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, unido al pecado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la ley es buena. El problema es mi pecado. El problema es eso. Si alguien pudiera cumplir la ley en toda su extensión, sería justificado. El problema es que no hay alguien que pueda cumplir la ley. Solo hubo una persona, solo hubo un hombre que lo pudo hacer. Y su nombre es Cristo. Y como Él vivió una vida perfecta aquí, y como Él vivió una vida santa, sin pecado, y llevó nuestra maldición a causa de la maldición de la ley sobre Él por morir en la cruz del Calvario, entonces Él le fue imputada mi maldición, y ahora a mí me es imputada la justicia de Él, su perfección, su verdad, su gracia. Entonces yo por eso soy salvo, no por la ley. Como le platicaba con un hermano hace poco, decía, no, pero es que sí, es fe, pero tienes que hacer obras. O sea, sí, pero no. No te muestres fe y obras, porque tú dices, si tú dices fe y obras, entonces le estás añadiendo obras a la fe. Contrariamente, es fe que produce obras, que es diferente. La auténtica fe, la verdadera fe, la fe que salva realmente, me impulsa a hacer obras, que es diferente. Una cosa es que yo tenga que hacer las obras y otra cosa es que sienta esa necesidad de hacer las obras. O sea, querer hacer obras simple y llanamente para poder obtener algo es muy distinto a hacer obras porque me nace por convicción, por la fe, por la gracia. Así es, muy bien explicado, vaya. Así es, esa es la forma. Por eso tenemos... Cuando ya aquí en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Que cuando llega, o sea, cuando tú ves que a lo mejor se le pierde una cartera a alguien y tú dices, pues se la voy a entregar a ver si hay alguna recompensa o sabes de quién es y dices, no, pues para quedar bien, para que todos me vean, pero realmente ese no es, eso es por obra. Así es. Pero por fe sería, o sea, esto es tuyo, ya, o sea, es en automático, ¿no? Ya te lo genera tu conciencia. ¿No? Son los actos por la fe. Por eso nos habla del fruto del Espíritu. Es fruto. No son obras, es fruto. ¿Qué es fruto? Algo que nace natural. Pídele a un árbol de naranjas que te dé naranjas, obvio que te lo va a dar. Pídele a un árbol de naranjas que te dé uvas, jamás. Entonces, es algo que por naturaleza hace el árbol. Un árbol de sombra, pídele que te dé sombra, está medio tonto, ¿no? Pero es la cuestión. Yo no puedo pedirle a un cristiano, oye, cristiano, tienes que hacer buenas obras, porque si no, a ver, sí, así es. Si en verdad has tenido un encuentro con Jesucristo, tú vas a hacer buenas obras. Es diferente. Tú vas a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque ahora la simiente de Dios está en tu vida. Porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y ahora el fruto se empieza a dar en tu vida. Entonces podemos empezar a caminar en esa nueva vida. Y es posible. Es posible vivir esa vida. Por eso Juan en su primera carta dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Ojo, el hubiere, ¿qué significa? Que es algo casual, eventual. ¿Sí? No es, hijitos míos, si pecáis diario, a Jesucristo tenéis como... No, porque eso sería ir en contra. Dice, el que es de Dios, la simiente de Dios, radica en él y no puede pecar. ¿Qué significa eso? ¿Que soy una persona que no debe de pecar porque soy cristiano?
ese es el deber ser, pero tengo una lucha con mi carne, ¿verdad? Entonces, eventualmente puedo caer, no debiera, pero puedo caer. Y entonces, en ese momento, yo tengo a mi intercesor intercediendo por mí, que es Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo tengo inmediatamente un intercesor por mí, Cristo. Entonces, cuando yo peco, ¿verdad? Cristo está, Padre, yo pagué por él en la cruz del Calvario, perdóname. Y en ese momento el Espíritu Santo me entra en la redarguye. Dice, arrepiéntete. Sí, es cierto. Y en ese momento me arrepiento. Viene el arrepentimiento en nuestra vida. Y esa es la fuente de Dios en nuestra vida. Por eso cristianismo no es una forma de vida, cristianismo es Cristo en nosotros. No es algo que tú tienes que modelar o que hacer o que andar, es Cristo transformando tu vida, cambiando tu vida. Por eso Pablo decía, el cristianismo es no gustes, no toques, ni aun veas. Eso no es. El cristianismo es Cristo en nosotros. Hermanos, si Cristo está en ti, entonces, si tú le das esa vida al Espíritu Santo, si tú le das ese control al Espíritu Santo sobre ti, tú puedes vivir esa vida cristiana victoriosa. No es tu esfuerzo, es Él actuando en ti. Por eso esa es la parte que tenemos que entender. Muchos cristianos se esfuerzan y se frustran porque no pueden avanzar en su vida de santidad, pero porque no han entendido que no son ellos. Se están topando con la pared de la ley y se están dando de cabezazos ahí porque no han entendido que ahí está la puerta. Y quieren atravesar por este muro. Jamás lo van a hacer. Y cada vez que quieran hacerlo, ¿qué va a pasar? Se van a dar un golpazo. Eso es lo que tenemos que entender. La puerta es Cristo. Ahí está todo el espacio. Ese es Cristo. Ese lado que está ahí es Cristo, donde tú puedes entrar a la presencia de Dios sin ningún problema. Y esto es la ley, este muro que me está impidiendo totalmente la entrada. Y eso es lo que muchos cristianos se topan. Por eso algunos viven vidas frustradas y otros han cesado en su intento. Pero no entender esto, que no es lo que yo haga, es lo que Él ya hizo por mí. Así de sencillo. ¿Sí? Si yo me miro a mí, encuentro un hombre lleno de defectos, imposible de salvar. Pero si yo volteo y veo a Cristo, que murió por mí en la cruz del Calvario, y lo veo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, como mi sustituto, entonces entiendo que ahora tengo una libertad para con el Dios sumamente santo, que no tolera ni una gota de pecado, pero como Cristo a través de su sacrificio me hizo perfecto, posicionalmente, yo tengo ese acceso a Él. Por eso Juan aquí quiere hacer ese énfasis para que entendamos, y porque le está hablando también a judíos y a griegos, ¿verdad? Para que entiendan los judíos que ya no es por la ley, que ya no pueden seguir aferrándose a la ley, porque si se siguen aferrando a la ley no van a encontrar la verdad. La gracia es por medio de Cristo, única y exclusivamente, y lo único que nos puede salvar es esa gracia, Cristo Jesús. Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, de memoria. ¿No? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y guarde la ley, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice eso? No. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. No, la ley ya no puede salvarte y nunca lo ha podido hacer, por causa de tu maldad, de tu pecado. Pero Cristo sí nos puede salvar. Por la naturaleza del mismo ser humano. Así es. Esa es la verdad. Entonces, en eso debemos de ampararnos y entender eso. Dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la gran diferencia. La gracia, ¿qué es la gracia? De tal manera que, si es por obras, dice Pablo, ya no es por gracia.
De tal manera la gracia ya no sería gracia, sería obras. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es una ausencia total de obras, es un regalo totalmente. La gracia es eso, un regalo de Dios para nosotros, un favor inmerecido. Gracia algunos la definen como el amor de Dios que se inclina por las criaturas desfavorecidas, como un rey que se baja y baja y agarra a un mendigo y lo levanta y lo lleva con su hombro a su palacio y lo pone a comer en el palacio. El rey se bajó de su trono, llegó hasta donde estaba el mendigo, lo levantó y se lo llevó a su palacio y lo mandó a cambiar y a poner trajes reales y lo invita a comer todos los días a su mesa. Esa es nuestra posición. La ley no me permitía entrar con el rey, ni que el rey permitiera llegarme a mí. Pero la gracia permite eso. La gracia permite que el rey venga a mí, me levante, me meta a su trono, a su palacio, y yo pueda vivir ahora en el palacio con vestiduras reales y comiendo de la comida real. Pero muchos cristianos quieren levantarse de la mesa, ponerse los trajes andrajosos y regresar allá porque ellos dicen, es que la ley, estoy ahí por gracia, ahora ¿qué tengo que hacer? Agradecimiento, mostrar ese fruto, ese agradecimiento al Señor, esas acciones de gracia ante Dios por lo que Él hizo por mí, porque ahora yo convivo con Él. Que ahora él, siendo enemigo, me amó, y no solo me amó, me trajo a su palacio, y no solo me trajo a su palacio, me mandó a bañar, me dio vestiduras y me dio comida real. Y me trata ahora como hijo. Ese es el agradecimiento que debe haber en mi corazón. Si eso no lo hiciera alguien de aquí, estaríamos sumamente agradecidos. ¿Por qué no actuamos así con Dios? Esa es la parte. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipo a Pablo. ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, solo cree. Solo cree que Él murió por ti en la cruz, solo cree que Él llevó tu pecado, solo cree que Él llevó tu condenación, solo cree que Él es el Señor de tu vida y eres salvo. Todo tu historial criminalístico delante de Dios ha desaparecido. Y ahora en los archivos solo dice justificado por gracia, justificado por gracia, justificado por gracia. Satanás puede venir ante Dios y decirle, pero Dios, acuérdate cómo era Héctor antes, cómo era Mariana. Mira, acuérdate lo que hizo este día, esta fecha, esto. A ver, abran el libro. ¿Qué dice ahí? Inocente. ¿Y tal fecha? Inocente. Eso es lo que debo entender. Todo mi pasado ha sido perdonado. Es, por ejemplo, en este caso es justo o que fuiste perdonado o es una cosa. Justificado viene de un término de juicio, en un juicio donde el juez te dicta una sentencia, pero te dicta como inocente. ¿Sí? Delante de Dios tú has sido justificado. ¿Qué quiere decir? Tú has sido declarado inocente. Todos los cargos que había contra ti son anulados en la cruz del Calvario. Dice Pablo, todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando el enemigo quiere venir y Dios dice, bueno, aquellos tiempos eran los pergaminos, en tiempos más antiguos, menos antiguos los libros, hoy podríamos decir, Dios dice, a ver, abran la computadora, chequen el historial de Héctor. ¿Qué historial tiene? Marca aquí inocente, que usted lo declaró ya inocente. Ahí dice la mi esposa.
Que Dios ha declarado inocente. Ante Dios soy un santo. Por eso cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A los hermanos de Corinto, ¡ay! Hermanos de Corinto, ¡ay! Eran especiales. Pero Pablo dice a los santos que están en Corinto. Yo tengo que entender eso. Y tengo que vivir en agradecimiento al Señor. Ahora sí, por agradecimiento en esa vida y dando esos frutos para el Señor. Por eso dice Pablo, ya no andéis como los demás gentiles. Ya, por favor. Ya no pueden seguir viviendo así, o sea, ya tienen una nueva naturaleza, ya pueden vivir una vida diferente, ya no anden como los demás, ya quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda palabra corrompida, ya quítense de ustedes, quítense la mente que tienen y pónganse la mente de Cristo, dice Pablo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Me tengo que esforzar para ser salvo? No. Tengo que ser agradecido con el Señor. Juan 1:18, seguimos al siguiente versículo. A Dios nadie le dio jamás. El infinito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Unigénito. Así es. Sí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Aquí viene una interrogante que les van a poner en cuestión de la gente. Te pueden decir, mira cómo la Biblia se contradice. A Dios nadie le vio jamás. Y entonces, ¿a quién vio Moisés? Si dice la Escritura que platicaban cara a cara, ¿a quién vio Moisés? Para entender esto, nosotros tenemos que entender, Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Cuando la Biblia describe a Dios con manos, con cuerpo, con cabeza, lo está haciendo antropomórficamente, para que nosotros podamos entender a Dios. Dios tiene que adecuarse a nuestro pensamiento, nos habla conforme a nuestro pensamiento para que podamos entenderle. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a decir las celestiales? ¿Cómo las vas a comprender? Entonces Dios tiene que bajarse a nuestro nivel de pensamiento. Por eso a veces aparece antropomórficamente, como si tuvieras un cuerpo humano, pero Dios no tiene cuerpo humano, Dios es espíritu. ¿Sí? Y al ser espíritu, por eso es infinito, por eso abarca más allá del universo y muchísimo más allá. Dice Pablo, los cielos de los cielos, Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es inmenso, pero es espíritu, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces Moisés no pudo ver a Dios, ¿por qué? Porque cuando él le dice, muéstrame tu rostro y me basta. Y Dios le dice, no hay quien me vea y viva, Moisés, pero te voy a dejar ver mis espaldas. ¿Realmente Dios le dejó ver lo que era? No, Dios se mostró antropomórficamente para que Moisés pudiera verlo. Pero más bien, quien estaba allí pasando por esa zona era Cristo en su preencarnación. Es el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento también aparece como el ángel de Jehová. ¿Sí? Es el que se deja ver, ¿no? Y es el que se deja ver. Por eso Jesús dijo, Isaías vio mi gloria. ¿Cuándo Isaías vio la gloria de Jesús? Cuando lo vio antes. Isaías capítulo 6, a ver. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2, hasta el 3 creo. Capítulo 1. Del 1 al 3.
es el capítulo 1, ¿verdad? Ujú, Del 1 al 3. ujú. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de sus señores. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Como dice, he aquí yo vi al Señor sentado sobre un trono alto. No, es que ¿No? leyó el 1. Al 1. Sí, era el 6, ¿no? Ah, entonces es el 6, perdón. Entonces, no es el Isaías 6, 1 al 3. Ajá. 6:1, Sí. ¿verdad? Sí, es que yo también estás con que no me cuadraba la lectura. 6:1. Sí, Ajá. En el año que murió el rey, ¿ese es? sí, ese es. En el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está, ¿verdad? Jesús dice, Isaías vio mi gloria. Ahí está. Ahí está. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías estaba viendo ahí a Cristo preencarnado. Por eso al Padre nadie le ha visto, absolutamente nadie. Habita en luz inaccesible, dice Jesucristo. Nadie puede verlo, ni los ángeles pueden verlo directamente. Por eso si nosotros vemos los querubines, dicen, con 2 cubrían sus rostros, porque no pueden ver directamente la gloria de Dios, porque caerían fulminados. Dios es tan puro, que ni siquiera los ángeles que no tienen pecado pueden contemplarlo directamente. Esta es la gloria del Dios que tenemos. Por eso estamos meditando bastante en el Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Tener acceso al Dios infinitamente santo. Por eso ahí repite 3 veces la palabra santo, santo, santo. No está hablando de la Trinidad. Simple y sencillamente es que en el hebreo no hay infinitivos. Nosotros tenemos santísimo, excelentísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el idioma hebreo no hay eso. Entonces, para poder hacer algo así, tenían que repetir 2 o 3 veces. Por eso los ángeles están diciendo santo, santo, santo. O sea, santísimo, infinitamente santo. Es lo que están diciendo ahí los ángeles. Es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y por eso Jesús le dice en Juan 14, ahora vamos a Juan 14, 8 al 9. Sí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Dios nadie le puede ver. Cuando estemos en la eternidad, glorificados, ya en la nueva Jerusalén, aún así vamos a necesitar de Cristo, porque Él será nuestra lumbrera para poder, mediante ella, mediante Cristo, contemplar al Padre. No podremos contemplar al Padre directamente, será mediante Cristo. Si no, no somos dignos. Aún siendo ya glorificados. Tenemos que entender eso. Estamos ante el Dios infinitamente santo. Infinitamente. Por eso es que debe haber un agradecimiento en nuestras vidas. Porque ese Dios
infinitamente santo, infinitamente poderoso, mandó a su Hijo, que es también infinitamente santo e infinitamente poderoso, a morir por ti, para que no sufras la vida eterna de Él. Eso es lo que tenemos que meditar, ese agradecimiento que debe haber en nosotros. Y con ese agradecimiento y ese favor inmerecido, yo tengo que hablarle a los otros de la gracia que he recibido, para que los otros también, si está en la voluntad de Dios, reciban esa gracia también, mediante la predicación del Evangelio. Yo voy a predicar porque estoy agradecido. Si estoy agradecido, voy a predicarle a los otros de Cristo, porque si el que me absorbió a mí puede absorber a otros. ¿Se acuerdan de los? Ahorita se me vino. Cuando el rey Acab estaba rodeado por el ejército sirio y había 2 leprosos afuera, que de repente dicen, bueno, si vamos a morir de hambre, vayamos al campamento sirio. Pues total, si nos matan, que nos maten. Y si nos reciben, pues comemos, ¿no? Y van, ¿y qué encuentran? Que el campamento de los sirios estaba vacío y repleto de comida, de tesoros, de vestidos y todo. Y ellos empiezan a comer, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Seremos ingratos al no ir a informarles al pueblo de que hay un festín aquí. No, Dios nos libre de hacer tal cosa. Y se van, ¿verdad? A pesar de que ellos no podían entrar al pueblo, estaban leprosos. Ellos bien pudieron haber dicho, siempre nos rechazan por ser leprosos y todo, hay que se mueran, ¿no? Y comer nosotros, y mira todo el tesoro entre 2, wow, ¿verdad? Pero dicen, no, se está muriendo la gente. Les voy a dar las buenas nuevas de que hay comida, de que hay tesoro y de que hay vestido. Y van. Y el pueblo que estaba comiendo, ¿qué? Ya está cadáveres, popó de animales y todo para sobrevivir. De repente hay ese festín. Eso es figura del Evangelio. Nosotros estamos rodeados por el pecado, por la maldad, y estamos comiendo estiércol en este mundo. Y Dios tiene un festín allá afuera. Y todo es cuestión de que salgas y vayas allá. Vayas a Cristo. Ese es el festín que está para nosotros, ¿sí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si tú quieres conocer perfectamente a Dios, conoce perfectamente a Cristo a través de los evangelios y de las epístolas. Y vas a conocer a Dios, porque Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios andando en medio de nosotros. Y Él vino a mostrar cómo era el Padre realmente. Dios no quiere que ninguno perezca, pero Dios es un Dios justo, no puede justificar a todos. Como es justo, tiene que condenar a todos, pero como es un Dios grande en misericordia, quiere salvar a algunos. Y tú y yo tenemos esas buenas nuevas. Tú y yo somos esos leprosos que están comiendo ahorita en el campamento, que tienen que reaccionar y decir, allá la gente se está muriendo de hambre, se están comiendo entre ellos, se están matando, porque no entienden que aquí hay un festín. Vamos y demos las buenas nuevas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús es lo que vino a revelar al Padre, las buenas nuevas de Dios. Jesús vino a revelarnos que hay salvación en Dios y que la salvación está en Él. Ahora tú tienes la salvación, compártela con los demás y háblales a los demás que has recibido de gracia el alimento espiritual para tu vida, el vestido espiritual para tu vida, y que además a Dios le ha placido darte tesoros que están escondidos en Cristo ahorita, allá arriba, pero que los vas a recibir. Y eso debe de llenarnos de enorme gozo y felicidad. Y cuando yo entiendo esto, de lo que he sido salvado, de lo que he sido redimido, yo entonces tengo que hablarle a la demás gente. No puedo quedarme callado, tengo que hablarle a los demás de lo que Cristo ha sido y ha hecho en mí.
no yo, la gracia de Dios en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, resumiendo, no es por lo que tú hagas o no hagas, es por lo que Cristo vino y es por ti en la cruz del Calvario. Es porque Él vino a mostrar el verdadero carácter de Dios y vino a demostrar que Dios estaba dispuesto a morir en la cruz del Calvario por ti, insignificante criatura. ¿Para qué? Para poder dar salvación. No había otra opción de salvación para el hombre. No había otro camino. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, el único destino que tendríamos sería el infierno, el lago de fuego y azufre. No habría otra opción para nosotros. La única opción que yo tengo es Cristo, y por eso lo envió. Dios previó desde antes de la fundación del mundo la caída del hombre e dio el plan de salvación para poder rescatar a una insignificante criatura. En eso debemos de estar muy agradecidos con Dios, porque Dios no socorrió a Satanás y sus ángeles. A ellos no les dio opción de salvación, pero a nosotros sí. Y me da la opción de escapar de su ira eterna por gracia. Vivamos en ese agradecimiento, hermanos, y compartamos a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Cristo vino a revelar al Padre y ahora Cristo mora en ti, entonces tú también eres un revelador hoy del Padre a través de Cristo que mora en ti. Por eso hoy podemos decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Dios quiere que se reconcilien. Cuando puedo analizar o puedo reflexionar, ahora sí, ahorita que estaban escuchando todo esto, muy interesante y muy reflexivo eso. No me agradezca por lo que te va a dar, sino me agradece por lo que ya hizo por ti. Gracias. La salvación por gracia. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Bueno, la misma palabra dice, bueno, a mí eso es mucho. Y los obreros pocos. Entonces, eso es lo que quiero de ti. Que manifiestes que gracias, estás salvo, que vas caminando, no porque te hayas sacado adelante, no tengo que hablarlo terrenalmente. Sí. Entonces, es eso el camino de santidad, el camino de tranquilidad, el camino mesurado y todas esas cuestiones. A eso puedo llegar a entender. Digo, porque sigue, entre toda la tormenta que hay ahí, de repente calma. Así es. Y cuando pierdo la figura, vienen los antibajos y todo eso. Porque yo me he puesto a preguntar, yo mismo digo, ¿qué es lo que quieres seguir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes qué? Y de repente yo mismo me contesto y digo, mis palabras, es que es un pecaminoso, vives de esto, pero hoy si caminas así, ellos van a hacer esto de los demás. Podría pensar, o sea, se me ha venido hacia la mente. Sé ejemplo y háblales de Cristo. Háblales de lo que es Él. Porque es la única opción de salvación que tiene. No tienen otra. No hay salvación por ignorancia, como algunos teólogos quieren poner, ¿verdad? Que aquellos que no oyeron el Evangelio van a ser salvos. No hay salvación por ignorancia. Claro. Porque si no, Jesús no hubiera dicho vayan a todas las naciones. Hubieran dicho no, déjenlas, no vayan porque sean salvos por ignorancia. No hay salvación por ignorancia. La única opción que tengo de salvación es que el Evangelio me llegue y resplandezca en mí. Es lo único, y eso es lo que Cristo pide de nosotros. Por eso dice, vayan y prediquen el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una vida de comunión con Él y una vida de testimonio, tanto en hacer lo recto, ¿verdad? En ser testimonio como en dedicarles la salvación en Cristo. Yo entiendo, puede ser que haya para gente, para los demás, para algunas personas, la gran mayoría, y les facilita, se les es muy fácil, probablemente, quiero pensarlo, pero para algunos de nosotros es difícil, al menos para mí, es una lucha constante. Yo no puedo decir, ya tengo aquí la Biblia, tengo aquí, ya mira, vean, un ejemplo, sino que mi ejemplo real no está siendo congruente con lo que es la palabra. Tengo que ser honesto y tú luchas sobre eso. Sí. Es muy bueno ser honesto. Como decía por ahí un predicador, el primer camino correcto es ser honesto,
entender en realidad en la posición que estamos. La pregunta que me debo de hacer es, uno, ¿nací de nuevo? Si mi respuesta es sí, sí nací de nuevo, y entonces estoy viviendo así, debo entender que no he entendido lo que Cristo ya hizo. Eso es fundamental. El enemigo se aprovecha de que cuando no entendemos lo que Cristo ha hecho con nosotros. Por eso Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, dice: pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra el enemigo. Y uno de los elementos que pide es: ponte el casco de la salvación, la seguridad de la salvación. O sea, ¿Cristo ya nació en ti? Sí. El enemigo lo primero que va a atacar es tu seguridad. Ponte el casco para que no se meta ese pensamiento. Y si se mete, sea retachado por el mismo casco. Porque si he nacido de Dios, soy salvo. Y cuando yo entienda eso, esa palabra, yo puedo vivir en victoria. No quiere decir que de repente cometa torpezas. No quiere decir que de repente me salga un mal genio, ¿verdad? Que ya se va a acabar eso. No, tenemos una lucha constante. Pero si yo entiendo eso, yo voy a vivir una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque no voy a poner mi esfuerzo en mí. Eso es lo que tenemos que entender. No es mi esfuerzo el que me va a cambiar. Jamás. Sí, eso es lo que está entendiendo, de que yo contigo y todo eso he podido ir comprendiendo, ¿no? Que no es por lo que yo quiera esforzarme constantemente, ¿no? El Señor es el que está forzándose a trabajar. Y solo estar en comunión con Él, en oración, en comunión, en meditación de la palabra, eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a hacer. Porque esa comunión hace que la vida de Dios venga y me nutra. Esa vida de oración, esa vida de meditación en la palabra, va a hacer que me nutra interiormente. Entonces va a estar fuerte para poder aguantar todos los golpazos del enemigo. Pero si en nuestra vida física yo no me alimento, ¿qué pasa? Ando débil. Sí, claro. Y viene cualquiera y me pega un trompadón y me voy de bruces, porque ando débil. Pero ¿qué pasa si estoy comiendo bien, me estoy nutriendo bien y alguien viene y me hace así? Nada más volteo la cabeza y me regreso. Pero ya no me tumba. ¿Por qué? Porque estoy bien alimentado. Lo mismo sucede. Yo tengo que vivir en comunión con Cristo porque debo de entender eso, que Él es mi fuerza. No yo. O sea, yo no puedo. Por eso Cristo dijo que todo pámpano que está conectado a Él va a dar fruto. No es el pámpano el que hace el esfuerzo, es la savia que entra por la vida al pámpano, y por naturaleza el pámpano, ¿qué hace? Empieza a dar fruto. Entonces, cuando yo estoy en comunión con el Señor, yo estoy en oración, esa savia entra a mi vida, y entonces ¿qué empiezo a hacer? Por naturaleza, a dar ese fruto. Por eso no es esfuerzo. No es, híjole, Señor, es que tengo un mal carácter. Y el Señor, sale este mal carácter en mi vida, Señor, pero yo vengo a ti porque solo en ti yo encuentro el cambio. Solo en ti, solo tú puedes obrar el cambio en mí. Yo no puedo hacer nada contra esto. Por eso vengo a ti, Señor, y sé que estando en comunión contigo, tú cumples su palabra. Tú cumples la palabra, Señor, de que tú haces que yo dé frutos porque tu vida está en mí. Y eso empieza a cambiar y a transformar nuestra vida. No es... Porque si no, como les decía en un inicio, podemos llegar a una frustración. Sí. Y alguien decir, pues de plano el evangelio no es para mí, ¿verdad? Y hay cristianos auténticos que han hecho eso. Claro, Dios los vuelve a traer, pero ya disciplinadamente. ¿Sí? Pero hay gente que se frustra en eso. Dicen, yo no puedo, el evangelio, ¿por qué? Porque les han metido que es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que así, tienes que asar, tienes que no gustes, no veas, no tomes, no ñam. Entonces le crean reglas que Dios dice que no. Y dice Pablo, no, todo eso no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que puede contra la carne? Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros. Él sí puede vencer la carne. Entonces, si yo dejo a Cristo reinar en mí, en el sentido de todos los días postrarme ante Él,
y venir, Señor, aquí estoy, dame la fuerza para vivir el día de hoy, dame el cambio, ¿verdad? Entonces yo voy a ir obrando. Yo les decía, yo aún siendo cristiano, yo tenía un carácter. Yo creo que yo siempre he sido así, bien como me ven así, ¿no? Pero cuando me enojaba, me decían, es que te transformas. Yo perdía la cordura, y neta que perdía la cordura. Estuve a punto de matar a un primo una vez. Lo prendí de aquí, no lo soltaba, y dice él que me golpeaba por todos lados y no lo soltaba. Lo vine a soltar cuando ya lo tenía en el piso morado. Fue cuando reaccioné y algo me dijo, suéltalo, pero algo interno. Entonces solté y hasta me espanté. Pero de esa forma me trababa yo, a no sentir golpes, a no sentir nada, yo me trababa infinitamente. No me dio consecuencias. Pero le dije, Señor, yo no puedo seguir así. Yo he luchado contra este carácter porque por un lado edifico y por otro lado destruyo todo lo que edifiqué. Entonces yo no puedo seguir así, Señor, no puedo seguir siendo un mal ejemplo a la gente. Declaro que yo no puedo, Señor. Ante ti me declaro que no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Así que, Señor, descanso en ti y haz tu voluntad en mi vida. No digo que no me enojo, sí me enojo, pero ya no he perdido esa cordura. Ya no he visto de que ya no era si sí o si no, era que me levantaba y a tirar golpes. Entonces ya no, gracias a Dios por su gracia. Por Él, ya no. Entonces esa es la transformación. Es venir ante Él, reconocer lo que somos y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Tú sí, Señor. Y no es por obras, es por gracia, ¿verdad? Pues hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Vamos a orar y por esta vez. No me gusta hacerlo mucho, pero por esta vez. Quiero invitar que Héctor hagas una oración, despidiendo por este estudio, y después Mariana, otro pedacito. ¿Sí? Uso. Señor, agradezco infinitamente la palabra que hoy día sembraste en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Agradezco que hayas conducido nuestros pasos para poder vivir el día de hoy. Agradezco todas las bendiciones que nos has otorgado. Bendito seas, Señor Padre. Gracias por los dones que nos has dado. Amén. Gracias, Padre, en esta hora te damos, porque nos permitiste estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que hoy aquí estamos unidas, que nos sigas dando, Señor, de la sabiduría que viene de ti, que nos sigas haciendo conocerte y poco a poco al ritmo que tú decidas, que tú nos sigas instruyendo, nos sigas dando en ti, para que podamos ser dignos de tu también. Que tú nos utilices, que nos uses para poder llevar bendición a otros lados y a otras personas. Te pido, Padre, en esta hora que después estamos aquí reunidos, vayamos en paz a casa, y digamos santos y santos y ningún tipo de comunidad. Te doy gracias, Señor, por la vida de Edgar, por toda la fuerza que te das para que no desmaye, para que no deje de insistir aun cuando algunas circunstancias son bastante complicadas para poder consumir. Te pido, Padre, que tú veas sus esfuerzos y que tú sigas viéndolo con ojos misericordiosos, que lo sigas viendo con amor y a nosotros igual, Padre. Te damos gracias, Señor, bendito sea tu nombre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por darnos de tu paz, de tu amor, por haber hecho el sacrificio de morir en la cruz por nosotros, porque a pesar de todo ese sacrificio y de que no te conozcamos, tú llegas a nuestras vidas y nos dices que no hay ningún problema en que te conozcamos y usas todos los medios posibles para que esto se dé. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bueno, pues Dios ha sido bueno y
Déjeme. Acá no encuentro el. Vamos.